Así que al fin mostraste tu verdadera cara, ¿eh? Sabía que alguien como tú no podría resistirse al dinero fácil. Cargada de desprecio y certeza, Camila Rodríguez se quedó paralizada. Estaba al final del pasillo este, desempolvando los paneles de roble debajo de un cuadro enmarcado de la Sierra Madre Occidental. Su mirada se desplazó lentamente hacia la puerta abierta de la bóveda al fondo del pasillo, acero inoxidable pesado y, sin lugar a dudas, entreabierta. No había estado así hace un momento. Y ahora, don Esteban Valverde, magnate multimillonario de la industria aeroespacial y maestro de la sospecha, la había acusado abiertamente de robo. Sus manos temblaban, no por culpa, sino por la pura audacia de la acusación. No había tocado un solo billete, ni había puesto un pie dentro de esa sala, pero la manera en que él lo dijo, tan definitivo, tan venenoso, le atravesó como un viento helado. En la sala de vigilancia subterránea de la mansión, Esteban se inclinó hacia adelante en su gastado sillón de cuero, una mano todavía suspendida sobre el micrófono del intercomunicador. En el monitor frente a él, Camila estaba inmóvil en el pasillo, la bóveda visible en el fondo. Una carpeta roja descansaba sobre el escritorio dentro, y uno de los fajos de billetes de 100 pesos, estratégicamente sin vigilancia, ahora faltaba. Para él, era obvio. ¿Qué esperaba? Murmuró con amargura. Contratas a alguien de la nada y esto es lo que obtienes. Les quitas el uniforme y solo son otra buscavidas. Quiso presionar el botón de nuevo para bombardearla con más acusaciones, pero algo en su quietud lo hizo dudar. No parecía atrapada. Parecía insultada. Camila dejó lentamente el trapo de polvo sobre la mesa a su lado. Su voz, al hablar, fue serena y clara. Don Valverde, no he tomado nada. Ni siquiera he entrado a esa sala. No me mientas, interrumpió él con brusquedad a través del micrófono. Tengo ojos en cada rincón de esta casa. Ese dinero ya no está. Y tú eres la única cerca de la bóveda. Pasé por la puerta. Estaba abierta. Estaba a punto de reportarlo. Apagó el micrófono. No tenía sentido discutir. Ella ya había mostrado su mano. ¿O acaso no? Retrocedió en la grabación del video. Ahí estaba ella, caminando tranquilamente por el pasillo, deteniéndose al notar la bóveda abierta, frunciendo ligeramente el ceño. Sus pies se detuvieron en el borde de la alfombra, sin cruzar el umbral. Sus ojos miraron al interior, luego se apartaron. Metió la mano en el bolsillo, no por dinero, sino por su celular, y envió un mensaje. Amplió la imagen. En la pantalla, escribía, puerta de la bóveda abierta. Favor de confirmar. Destinatario, el administrador de la hacienda. Esteban se recostó, mirando la pantalla, inquieto. No hubo robo. No hubo vacilación. Solo un reporte. Solo una mujer haciendo su trabajo. Pero aún así, el dinero había desaparecido. ¿Lo habría tomado antes y escondido? ¿Habría burlado incluso sus cámaras? Se negó a dudar de su instinto. Demasiados años, demasiadas traiciones. En el pasillo, Camila permanecía inmóvil, el corazón latiendo con fuerza. No de miedo, sino de frustración. La clase de frustración que nace de ser subestimada, malinterpretada, etiquetada. Una vez más. No era la primera vez que personas como ella, latinas, calladas, humildes, no recibían el beneficio de la duda. No en trabajos como este. No en casas como esta. Y ciertamente no por hombres como Esteban Valverde. Había trabajado demasiado para ganarse su dignidad. Durante demasiado tiempo había cargado con el peso de los prejuicios ajenos. No iba a defenderse más. No ahora. Se dio la vuelta y se marchó. En la sala de vigilancia, Esteban la vio desaparecer del encuadre. Sin pánico, sin culpa, solo silencio. Su mano permaneció sobre el mouse. Rebobinó la grabación otra vez.
Había algo inquietante en su autocontrol. Si fuera culpable, ¿dónde estaba la urgencia, la mirada nerviosa, la prisa por esconderse? No le gustaba estar empezando a cuestionar su certeza. En el cuarto de lavado del sótano, Camila se sentó en la banca, el teléfono en mano. Sus dedos temblaban levemente, no por miedo a ser descubierta, sino por agotamiento. Agotamiento emocional. Un nuevo mensaje vibró en su pantalla. Mija, acaban de enviarnos el último aviso. Van a cerrar la tienda el viernes si no pagamos. Me da pena preguntar, ¿pero tienes algo ahorrado? Miró el mensaje. Abarrotes Rodríguez, la tiendita que sus abuelos habían abierto en Guadalajara después de la guerra, había sobrevivido huracanes y disturbios, pero quizá no sobreviviría a los prestamistas ahora. 42,000 pesos. Podría tenerlo en minutos si fuera la persona que Esteban Valverde creía que era. Pero no lo era. Bloqueó su teléfono, se puso de pie y volvió a sus labores. Si había algo que Camila Rodríguez había aprendido en la vida, era esto. Su integridad era lo único que nadie podría acusarla de robar, porque nadie podía quitársela. Ni siquiera un viejo amargado observándola a través de una docena de cámaras. Ni siquiera un multimillonario que confundía sospecha con verdad. Ella lo miró, con los ojos brillantes. No he hecho nada malo. Esteban le dio la espalda. El pasillo se sentía más frío que un momento antes. Ni siquiera le ofreció la mano para ayudarla a levantarse. No preguntó si estaba herida. Solo se alejó, sus pasos resonando como una puerta que se cierra. Camila se quedó en silencio un momento, sin llorar, sin siquiera enojarse, solo atónita. Como si toda una vida de permanecer callada, de trabajar duro, de mantener la cabeza agachada, la hubiera llevado de todos modos a esto, acusada, magullada, descartada. Finalmente se levantó, se arregló el uniforme y caminó con cuidado hacia la escalera del personal. Podía sentir el ardor en su muñeca donde él la había sujetado. Podía sentir el eco del juicio en cada paso. En su sala de control, Esteban reprodujo la grabación por cuarta vez. Allí estaba ella, pasando frente a la bóveda, deteniéndose, inclinando la cabeza hacia la puerta, luego girando lentamente, claramente sin cruzar la línea. Pausó el cuadro, amplió la imagen. Su expresión no era de codicia. No era de miedo. Era de confusión. Tal vez incluso de preocupación. Frunció el ceño. Rebobinó de nuevo. El dinero efectivamente faltaba, pero no en la forma que pensaba. La marca de tiempo de esa mañana mostraba que el fajo había sido retirado por su contadora para preparar un depósito. Esteban lo había olvidado. El error lo golpeó como un viento helado de la Patagonia. Se reclinó en su asiento, con los dedos apretados en puños. La había agarrado, empujado, acusado en su cara, y ahora la cámara probaba su inocencia. Y aún así, no se movió, no la llamó, no se disculpó. Las viejas costumbres son difíciles de romper, y la culpa, incluso cuando es merecida, no era algo con lo que Esteban Valverde supiera convivir. En las habitaciones del personal, Camila enjuagó la herida superficial de su brazo bajo agua fría, con la mandíbula apretada. No maldijo, no gritó, pero en el fondo, algo cambió. Había trabajado en 5 casas diferentes antes de esta. Siempre profesional, siempre inadvertida, pero nunca maltratada, nunca hablada de esa manera, y ciertamente nunca le habían dicho que era igual que las demás. Miró su reflejo en el espejo, tranquila, fuerte, herida. Luego tomó su teléfono, envió un mensaje a su mamá: «Todo bien. No te preocupes por mí. Solo estoy cansada esta noche». No le contaría a su madre. No todavía. Pero algo dentro de ella había sido golpeado ese día, peor que su piel. Su dignidad había sido puesta a prueba, su humanidad negada, y algo le decía que esa no sería la última prueba. La muñeca de Camila latía cuando empujó la pesada puerta de la cocina a la mañana siguiente. La había envuelto con una venda suave antes de dormir,
pero el dolor sordo permanecía, recordándole la humillación del día anterior. La mansión estaba en silencio, un silencio extraño, casi espeso, como el aire después de una tormenta que no termina de limpiar nada. Siguió con su rutina sin vacilar, puso el agua a hervir, acomodó el lino para el desayuno, revisó el inventario de la despensa. Su cuerpo conocía los movimientos. Su mente, sin embargo, vagaba. Él no había dicho una palabra desde ayer. Ni un mensaje, ni una orden, ni siquiera un despido. La mayoría de los hombres en su posición la habrían echado de inmediato o al menos habrían hecho un escándalo. Esteban Valverde no había hecho nada de eso. Y de alguna forma, ese silencio era peor. Sirvió café negro en la taza de porcelana blanca y lo llevó arriba, como lo había hecho cada mañana durante las últimas 3 semanas. Al llegar a la puerta de su despacho, dudó. Sus dedos flotaron cerca de la manija de bronce pulido. Ayer, esa misma mano había sido retorcida por el hombre al que ahora estaba sirviendo café. Pero tocó, de todos modos. Una pausa. Luego, desde dentro. Adelante. Entró, cuidando que su mirada fuera profesional, indescifrable. Esteban estaba en su escritorio, mirando por encima de una carpeta manila, con los ojos entornados detrás de sus gafas de montura plateada. Su postura era recta, rígida, como si estuviera sostenido por algo más duro que el hueso. Orgullo, quizá. Dejó el café sobre el posavasos frente a él. Su café, señor. Él no levantó la vista. Esperó un segundo y se dio la vuelta para irse. Camila, dijo abruptamente, deteniéndola en seco. ¿Sabes qué pasa cuando la gente cree que puede salirse con la suya? Ella giró lentamente, sin saber si era una pregunta o una nueva acusación. Lo hacen de nuevo, dijo él, levantando finalmente la mirada para encontrarse con la de ella. Ella parpadeó una vez. No hice nada, don Valverde. Su mirada se posó en su muñeca vendada. Estaba cerca de la bóveda. Igual que mi contadora y mi asistente. Las cámaras lo muestran. No entré. Eso no significa que no lo intentaras. Lo que intenté fue reportarlo. Él no respondió. Podía sentir el peso de su duda. Esa duda se quedaba en el aire, como humo que se niega a disiparse. El momento se alargó. Luego, con un seco asentimiento, volvió a sus papeles. Despedida otra vez, Camila salió del despacho con la espalda recta, el mentón alto, pero con el estómago revuelto. No por culpa, sino por la podredumbre que vivía bajo la gran fachada de esa casa. No era solo la sospecha de Esteban. Era su certeza de que la sospecha siempre estaba justificada. Abajo, volvió a la lavandería. Su teléfono vibró en el bolsillo del delantal. Mija, la tienda apenas sobrevive. Hablé otra vez con el banco. Piden garantía. No sé qué hacer. Camila se sentó en el borde de la mesa de doblar, leyendo el mensaje una y otra vez. Tenía 3,000 pesos en sus ahorros. No era suficiente. Ni de cerca. Y arriba, ayer, una bóveda abierta llena de más dinero del que su familia vería en 5 vidas. Su mandíbula se tensó. No robaría. Nunca lo haría. Pero eso no detenía el sentimiento de injusticia que le arañaba el pecho. No era solo que Esteban la acusara. Era que lo esperaba. Estaba tan seguro de que alguien como ella no era confiable, que ser honesta no bastaba si su piel, su silencio o su origen no eran lo que él consideraba dignos de confianza. Esa tarde, mientras Camila restregaba el piso de azulejos del ala oeste, escuchó pasos acercarse. No levantó la vista. ¿Sabes? Dijo una voz femenina, aguda y deliberada. Don Valverde ha despedido gente por menos. Camila levantó la mirada para ver a Elisa, la administradora de la casa, morena, impecable, y siempre con una actitud como si fuera dueña de una parte de la hacienda. No hice nada, respondió Camila,
volviendo a su trabajo. Tal vez no, dijo Elisa con un encogimiento de hombros. Pero no necesita pruebas, solo una corazonada. Y entre tú y yo, no conserva a la gente una vez que deja de confiar en ellos. Camila no respondió. No hacía falta. Sabía que el mensaje detrás de la advertencia de Elisa no era sobre desempeño. Era sobre posición. Sobre poder. Cuando comenzó a ponerse el sol, Camila tomó su descanso en el porche trasero. El cielo de la Patagonia andina se había convertido en una acuarela de naranja profundo y lavanda pálido. A lo lejos, los caballos pastaban cerca de la cerca de la propiedad. Debería sentirse en paz. Pero no. Metió la mano en el bolsillo y sacó una foto arrugada de su hermano menor, Tomás, de hace 4 años, de pie detrás de la caja registradora en la tienda familiar, con su madre sonriendo con orgullo. Esa tienda había sobrevivido 2 huracanes, un incendio y una pandemia. No sobreviviría mucho más. Una brisa levantó una esquina de la foto. Camila la presionó de nuevo contra su palma, con la mente girando en torno a la misma pregunta. ¿Qué haces cuando te acusan de un crimen que no cometiste? Peor aún, ¿qué haces cuando el mundo cree que probablemente sí lo hiciste, solo porque siempre ha pensado así? ¿Qué piensas de Camila? Si crees en ella, deja un me gusta para levantarle el ánimo. Y cuéntanos desde dónde estás escuchando esta historia. Tal vez alguien cerca de ti también lo está haciendo. Tú mantienes la cabeza en alto. Sigues adelante. No les das lo que esperan. Esa noche, cambió el vendaje de su muñeca y escribió en su diario algo que no había hecho en meses. Solo una línea. Mi dignidad no está en venta, ni siquiera por justicia. Mientras tanto, en su estudio, Esteban Valverde se sirvió una copa, la tercera de la noche, y se quedó mirando la imagen congelada del día anterior, Camila, aún frente a la bóveda, su propia mano sobre la muñeca de ella. No se había disculpado. No estaba seguro de saber cómo. A la mañana siguiente, algo en el aire había cambiado. Camila lo notó en cuanto entró al vestíbulo principal. La casa se sentía observada. No solo por las cámaras, eso era habitual, sino por ojos, por intención. Algo se había movido tras bambalinas. Y aunque nadie dijo nada directamente, Camila lo percibió en la forma en que los tacones de Elisa golpeaban más fuerte el mármol, en cómo el jardinero, Jerónimo, le lanzó una mirada larga por la ventana de la cocina y rápidamente desvió la vista. Ella siguió con sus tareas. Silenciosa, serena, firme. A las 10, fue llamada a la oficina. Don Esteban quiere verte, dijo Elisa con esa sonrisa ensayada que no tenía ni una pizca de calidez. Camila asintió, se secó las manos en el delantal y subió. Mientras se acercaba al despacho, ajustó el vendaje bajo la manga. El dolor se había convertido en una molestia sorda, pero el recuerdo de su agarre seguía ahí. Tocó. Pasa, respondió él. Esteban estaba al fondo del despacho, con los brazos cruzados, mirando por la ventana que daba a los establos. El sol de la mañana trazaba líneas nítidas sobre el suelo de madera, atrapando el polvo en el aire. Sobre el escritorio entre ellos, había una carpeta cerrada, con una pluma fuente perfectamente alineada encima. ¿Quería verme, señor? No se giró de inmediato. Cuando lo hizo, su rostro era ilegible. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 23 días. ¿Y en ese tiempo, qué has hecho? Limpiar, cocinar, observar, escuchar, respondió ella, con el ceño apenas fruncido. He hecho mi trabajo. Sí, dijo él, entornando los ojos. Entonces, ¿por qué siento que ocultas algo? Ella respiró hondo para calmarse. No lo sé, don Esteban. Tal vez porque está acostumbrado a que le mientan. Él parpadeó. No era la respuesta que esperaba. Caminó lentamente alrededor del escritorio, con voz más baja. Volví a contar el dinero. Resulta que el fajo que faltaba,
nunca faltó. Estaba mal archivado. Error humano. Ella no dijo nada. Él abrió la carpeta. Esto es un acuerdo de confidencialidad. Política estándar. Lo firmarás hoy. Camila escaneó el documento, notando las cláusulas de confidencialidad, conducta personal, lealtad. Pero la última página tenía algo extraño, un apartado titulado Cláusula de aseguramiento de integridad. Le otorgaba a Esteban el derecho de monitorear todas las comunicaciones privadas dentro de la propiedad, incluyendo mensajes y correos. En caso de violación, despido inmediato y reporte formal a las autoridades locales por sospecha de mala conducta. Camila levantó la vista. ¿Quiere que firme esto porque aún cree que escondo algo? Quiero proteger mis intereses, dijo él sin emoción. Aún tienes trabajo. Eso debería contar para algo. ¿De verdad? Él ladeó la cabeza. ¿Quieres dejar pasar esta oportunidad? Adelante. Ella lo miró fijamente un largo momento, luego tomó la pluma, firmó su nombre al final de la página y la colocó con cuidado sobre el escritorio. No tengo nada que ocultar, dijo. Esteban la observó. Había algo inquietante en su confianza. No era arrogancia, era algo más profundo, como un árbol que se niega a doblarse en medio de la tormenta. Ella se dio vuelta para irse. Luego se detuvo. Él dudó, luego señaló la silla. Siéntate. Camila alzó una ceja, pero obedeció. He visto tu expediente, dijo Esteban. Terminaste entre los 10 primeros de tu clase. Te graduaste en literatura. Fuiste voluntaria en un centro de adultos mayores por 2 años. Sin arrestos. Sin deudas. Entonces, ¿por qué estás limpiando casas? Ella lo miró. Porque un título no borra la realidad. Mantengo a mi familia. La tienda de mi madre está por cerrar. Mi hermano entra y sale del hospital. Y los trabajos con beneficios no llegan fácilmente cuando eres una mujer latina que no sonríe por encargo. Esteban la estudió en silencio. Pudiste haber tomado ese dinero, dijo en voz baja. Nadie te habría detenido. Pero no lo hice, respondió ella. No. No lo hiciste. La admisión quedó flotando en el aire como humo. Fue él quien desvió la mirada primero. Puedes irte, dijo. Ella se levantó, salió del despacho y no miró atrás. Esa noche, Esteban se sentó en su estudio a oscuras. El resplandor de la chimenea proyectaba sombras largas sobre las paredes. Se sirvió 2 dedos de bourbon y se quedó en silencio, mirando la llama danzar. Frente a él, el metraje de seguridad se repetía una y otra vez. No el de Camila cerca de la bóveda, sino lo que hizo después, fue directo a su habitación, se sentó al borde de la cama, sacó una vieja foto, la presionó contra su pecho y luego se secó los ojos. Esteban la miró una y otra vez. No era culpa. No era miedo. Era duelo. En su habitación, Camila agregó una nota más a su diario. Algunos creen que el poder significa no pedir perdón nunca. Pero yo sé algo mejor. El poder es reconocer que te equivocaste y elegir no insistir en el error. Dobló su delantal, lo alisó con cuidado y lo colocó sobre la cómoda. Fuera llovía fuerte esa noche, golpeando los ventanales altos como dedos insistentes. Camila estaba en la lavandería, doblando toallas. El cálido aroma de las sábanas limpias hacía poco por aliviar el frío que Camila sentía hasta los huesos. La tormenta afuera parecía reflejar la que llevaba días agitando dentro de ella. Una tormenta de inquietud, de presión, de algo más grande que el simple acto de sobrevivir. Seguía empleada. Técnicamente. Había firmado el acuerdo. No la habían agradecido. Tampoco perdonado. Y aunque Esteban Valverde no había vuelto a levantarle la voz ni había vuelto a ponerle una mano encima, tampoco le ofreció una disculpa.
En su lugar, había optado por observarla más detenidamente, con miradas más largas, con tareas más minuciosas, con inspecciones sorpresa. Sin embargo, algo más había cambiado. Esa mañana, por primera vez desde que llegó, Esteban no la llamó señorita Rodríguez con esa formalidad tensa y forzada. Simplemente dijo: Camila. Como si el nombre ya no llevara sospecha. Pero la confianza aún no flotaba en el aire. Mientras apilaba las toallas dobladas, escuchó la puerta trasera crujir y el sonido de botas mojadas sobre el piso de piedra. Jerónimo, el jardinero, apareció en el umbral. Su chaqueta empapada se le pegaba al cuerpo y su rostro lucía tenso, ojos precavidos. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Camila asintió ligeramente. Solo cansada. Escuché lo que pasó, dijo, entrando un poco más, bajando la voz. Elisa habla de más cuando cree que nadie la oye. Él pensó que robé de la bóveda. Tal vez todavía lo piense, dijo Camila, sin rodeos. Jerónimo miró por encima del hombro, luego se acercó un paso. Escucha. Tal vez no debería decir esto, pero algo no cuadra. Hay cosas pasando detrás de escena. Elisa ha estado saliendo de noche a escondidas. Y el contador de la finca va y viene del pueblo casi todos los días. Mucho más que antes. Camila frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez no eras la única a la que estaban poniendo a prueba, murmuró Jerónimo. Tal vez eres la única que pasó. Antes de que pudiera responder, él asintió una vez y desapareció por el pasillo, dejando huellas de barro a su paso. Esa noche, Camila tardó más de lo normal en dormirse. Se quedó mirando las vigas de madera sobre su cama, repitiendo una y otra vez las palabras de Jerónimo. Tal vez no eras la única que estaba siendo puesta a prueba. A la mañana siguiente, se le asignó una tarea inusual: entregar documentos sellados al abogado personal de Valverde en el pueblo. Elisa le entregó el sobre con una sonrisa falsa y un «No llegues tarde», que sonaba más a advertencia. Camila dudó. Pensé que usted normalmente se encargaba de esto. Estoy ocupada con la gestión de la hacienda, replicó Elisa con tono cortante. Además, don Esteban creyó que sería bueno para ti, para que demuestres lo que vales. Camila no dijo nada y tomó el sobre. El viaje al pueblo fue en silencio. No encendió la radio. El sobre era pesado, sin marcas exteriores, sellado con el escudo de cera que reconocía del estudio personal de Valverde. Al llegar al bufete, la recepcionista le pidió que esperara. Minutos después, un hombre de traje gris salió a su encuentro. Su sonrisa era cortés, pero sus ojos, cautelosos. ¿Señorita Rodríguez? Sí. ¿Puedo ver el documento? Camila se lo entregó. El hombre lo abrió, lo leyó rápidamente y asintió. Todo en orden. Dígale al señor Valverde que los papeles estarán firmados para el viernes. Por supuesto, respondió ella, aunque su mirada se detuvo un instante en el encabezado del documento. Transferencia de bienes. Y justo debajo, un nombre, Elisa Arro. En el camino de regreso, Camila apretó el volante. Su corazón latía con fuerza. Técnicamente, no era asunto suyo. Pero algo en ese detalle no le dejaba en paz. Esa noche, mientras limpiaba el estudio, notó un cronograma impreso sobre el escritorio. Reconoció la letra de Esteban garabateada en los márgenes, con notas escritas en su usual caligrafía filosa. Viernes, revisión del contador. Sábado, Elisa, transición final. Transición. La palabra flotaba en su mente como humo. Más tarde, al pasar junto a Jerónimo en el sendero de grava cerca de los establos, le susurró. Tenías razón. Algo está pasando. A Elisa le están entregando algo, posiblemente la finca. El rostro de Jerónimo se oscureció. Entonces ha estado jugando el juego largo. Camila asintió.
Tenemos 3 días para saber desde cuándo. Y por primera vez desde que llegó a la hacienda Valverde, Camila ya no se sentía solo la empleada. Se sentía como parte de algo más grande. Una historia en la que fue arrastrada sin querer, pero que ya no podía ignorar. Ya no estaba allí para probar su inocencia. Estaba allí para descubrir algo podrido, enterrado bajo toda esa riqueza, todo ese silencio, todo ese poder. El viernes llegó envuelto en nubes grises y una quietud inquietante que cubría la hacienda como una advertencia. Camila se vistió más temprano de lo habitual, ajustando su uniforme con firmeza, su mente acelerada repasando los eventos de los últimos días. El documento de transferencia. La palabra transición en el margen de Esteban. Las sonrisas satisfechas de Elisa. Todo pintaba un panorama que ya no podía ignorar. Realizó sus tareas de la mañana como siempre, pero sus ojos estaban más atentos. Sus oídos más agudos. Esteban no la había llamado. Elisa, extrañamente callada, pasó la mayor parte de la mañana tras puertas cerradas, haciendo llamadas desde el salón del ala este, zona prohibida para el personal. Al mediodía, Camila volvió a la lavandería, doblando sábanas con precisión meticulosa mientras su mente seguía cada hilo de sospecha. Jerónimo entró en silencio, cerrando la puerta tras él. Anoche revisé el garaje, susurró. El maletero del auto de Elisa tenía un compartimento oculto. Dentro, había un teléfono desechable y una carpeta con copias de documentos de propiedad. ¿Solo esta finca?, preguntó Camila, conteniendo el aliento. No 3 más, respondió Jerónimo. El corazón de Camila se detuvo un instante. No le están entregando la finca, la está tomando toda y cubriendo sus huellas. Pero eso no es lo peor, añadió Jerónimo. Esteban no lo sabe. Camila sintió como el frío le recorría la espalda. Entonces, ¿quién está firmando esos documentos? Jerónimo dudó. Su firma aparece en uno, pero no es su letra. Alguien la está falsificando. ¿Cuándo se supone que se hace la transición? Mañana, confirmó Jerónimo. Sábado. Como decía la nota. Camila se apoyó contra la encimera, mirando por la ventana. La lluvia había vuelto. Suave al principio. Luego más fuerte. La finca se desdibujaba detrás de una cortina de niebla. Necesito hablar con él, dijo. Jerónimo alzó una ceja. Él no confía en nadie. No le pido confianza, respondió Camila. Le pido una última mirada a la verdad. Era tarde por la tarde cuando Camila tocó la puerta del despacho de Esteban. Él estaba solo, sentado en su sillón de cuero, con su habitual bourbon en mano. No levantó la vista. Pasa. Ella entró, se quedó de pie unos segundos observándolo. Se veía cansado. Más viejo. Había líneas en su rostro que no estaban allí una semana atrás. Pero sus ojos, cuando la miraron, seguían siendo agudos. Habla. Necesito 10 minutos, dijo Camila. Sin suposiciones. Sin interrupciones. Él no dijo nada. Solo agitó la mano para que continuara. Elisa está robándole, dijo Camila con frialdad. Y no solo en esta finca. Está transfiriendo bienes de otras 3 propiedades usando documentos falsificados. Lo vi. Su nombre figura en la transferencia. El suyo, don Esteban, está falsificado en la autorización. Mañana es el paso final. Esteban no se movió. Ya movió los papeles con su abogado. Probablemente aprovechó la confianza que le tienen para saltarse verificaciones, continuó Camila. Usted cree que la ladrona soy yo, pero ha dormido durante años al lado de una traidora. Esteban se recostó lentamente. ¿Y esperas que crea todo eso por haber visto una página? Espero que crea en sus propios instintos. Los mismos que lo llevaron a revisar la bóveda. Los que lo llevaron a ponerme a prueba. Usted quería encontrar a una mentirosa.
La tiene justo bajo su techo. El silencio cayó como una cuchilla entre ambos. Entonces Esteban tomó su teléfono, marcó unos comandos y abrió una grabación de la cámara de seguridad. Esto fue grabado hace 3 días, dijo. En la pantalla, Elisa, en el estudio, abriendo el cajón cerrado con llave de su escritorio. Tenía una llave. Sacó archivos, tomó fotos, y luego volvió a dejar todo como estaba. Camila la miró, atónita. Usted lo sabía, susurró. Lo sospechaba, dijo Esteban. Pero no tenía pruebas claras, hasta ahora. Camila se irguió. Entonces deténgala. Llame al abogado. Cancele la transición. Sus ojos se encontraron. Por primera vez desde su llegada, Camila vio algo distinto en la mirada de Esteban. Respeto. Arriesgaste tu trabajo por esto, dijo él. He arriesgado más que eso, respondió ella. Él se puso de pie, dejó el vaso a un lado. Encuéntrame aquí mañana a las 9. Trae a Jerónimo. Terminaremos esto. Esa noche, Camila no pudo dormir. La lluvia se había convertido en viento, aullando por los campos. Miró al techo, pensando en su madre, en la tienda, en todos los días en que había sido obediente, callada, invisible. Ahora ya no era ninguna de esas cosas. Al amanecer se levantó, se ajustó el delantal y se preparó, no para las tareas del día, sino para rendir cuentas. El sábado por la mañana llegó con una calma extraña. No de clima, sino de confrontación. Camila se vistió con manos firmes, aunque el estómago le daba vueltas. Ese día marcaría el final de su tiempo en la hacienda Valverde o el inicio de algo mucho más incierto. A las 9 en punto, entró al estudio. Jerónimo ya estaba allí, de pie junto a la estantería, con el sombrero en la mano. Esteban se encontraba en su escritorio, de espaldas, mirando hacia la chimenea. No se giró cuando Camila entró, solo señaló una pila de carpetas sobre el escritorio. Todo está aquí, dijo. Copias de las escrituras, muestras de firmas, los videos. Hablé con el abogado. Vendrá aquí en lugar de firmar los papeles en la oficina. Camila asintió. ¿Y Elisa? Vendrá, dijo Esteban finalmente, girándose hacia ellos. Cree que será nombrada administradora única de mis propiedades. Jerónimo soltó un silbido bajo. Tiene agallas. Es astuta, corrigió Esteban. Y hasta ayer, creía que era leal. Camila sostuvo su mirada. La gente no te traiciona de la noche a la mañana, don Esteban. Solo se vuelven mejores para esconderlo. Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Elisa entró, impecable como siempre, el cabello recogido, los tacones resonando en el suelo de madera. ¿Querías verme, Esteban? Su tono era dulce, pero Camila captó el filo que se escondía detrás. Esteban se levantó lentamente. Sí. Me pareció apropiado reunirnos antes de finalizar la transición. La sonrisa de Elisa titubeó un instante. Por supuesto. Esteban rodeó el escritorio y le entregó un documento. Pero antes, quiero confirmar una última cosa. Elisa lo miró, sus ojos corrieron por la hoja. Esta es la autorización de ayer. Sí, dijo Esteban. La que le dijiste a mi abogado que yo había aprobado. La mandíbula de Elisa se tensó. ¿Y no lo hiciste? No, respondió él, con la voz endurecida. Y más importante aún, esta no es mi firma. Silencio. La habitación se sintió más pequeña. Como si las paredes estuvieran esperando el desenlace. No sé qué estás insinuando, dijo Elisa con tono cortante. He manejado tus asuntos por más de una década. Si hubo un error administrativo. Basta, levantó la mano Esteban. Esto no es un error. Esto es fraude. Camila dio un paso adelante. Vi los documentos escondidos en tu auto, Elisa.
Jerónimo los encontró. Y también el teléfono desechable. El rostro de Elisa palideció. ¿Revisaron mi vehículo? Estabas robándole, dijo Camila. Tienes suerte de que eso fue lo único que hicimos. Esteban presionó un botón sobre su escritorio. De inmediato, un audio comenzó a sonar. La voz de Elisa, captada por un grabador oculto días antes. Una vez que lo firme, ya está. Valverde no tiene idea. Cuando parpadee, él seguirá en esta casa, y yo controlaré el resto. Elisa dio un paso hacia atrás. Eso está fuera de contexto. Jerónimo resopló. Siempre lo está. Manipulaste mi confianza, dijo Esteban con voz baja, amenazante. Robaste documentos. Falsificaste mi firma. Intentaste transferir mi patrimonio a tu nombre. ¿Cuántos años lleva esto en marcha? Elisa miró de uno a otro. Estás cometiendo un error. Ella, señaló a Camila. Te ha puesto en mi contra. ¿De verdad crees que es inocente? Ha estado husmeando desde que llegó. Camila no se inmutó. Me defendí cuando usted me acusó, don Esteban. Y ahora lo defiendo de ella. Los labios de Elisa se torcieron. También te traicionará. Siempre lo hacen. Esteban dio un paso al frente, con los ojos duros como piedra. No, Elisa. La única traición en esta casa ha sido la tuya. Y termina ahora. Afuera, las ruedas de un coche crujieron sobre la grava. Había llegado el abogado. En menos de una hora, Elisa se había ido. Los documentos fueron destruidos. La transferencia bloqueada. Esteban se sentó en silencio después de que la puerta se cerró tras ella. Camila y Jerónimo seguían de pie cerca. No estaban seguros si el aire se sentía más liviano por alivio o más pesado por arrepentimiento. Me has salvado una fortuna, dijo Esteban finalmente, sin mirarlos. Más que eso, me salvaste de mi propia ceguera. Camila habló en voz baja. A veces, la justicia no se ve como una sala de juicio. A veces, se ve como decir la verdad cuando nadie quiere oírla. Él asintió lentamente. No eres como nadie con quien haya trabajado antes. Lo sé, dijo ella. Por eso no me vio venir. Y por primera vez desde que Camila Rodríguez llegó a la finca Valverde. Esteban sonrió. No con superioridad. No por obligación. Sino de verdad. El día después de la partida de Elisa, la hacienda Valverde se sumió en una quietud inusual. El ritmo agudo de órdenes y citas dio paso a largas horas de silencio. No hubo teléfono sonando, ni charlas durante el desayuno, ni tacones resonando en el mármol. Camila estaba de pie junto a la ventana de las habitaciones de invitados, observando el viento mover los árboles como un susurro entre seda. Los terrenos, antes vastos y lejanos, ahora le parecían íntimos, más pequeños, como si se hubieran cerrado a su alrededor. Se desplazó por sus tareas matutinas con una conciencia nueva. Ya no la seguía la sombra de la sospecha por los pasillos. No tenía que dudar de cada mirada. Y aún así, el espacio que antes ocupaba la desconfianza seguía ahí, hueco, resonante. Esteban no la llamó esa mañana, pero poco antes del mediodía, Jerónimo la encontró en el jardín, recortando hierbas marchitas por la escarcha. «Quiere verte», dijo simplemente. Camila se limpió las manos, asintió, y regresó a la casa. La puerta del estudio ya estaba abierta cuando llegó. Esteban estaba detrás de su escritorio, esta vez sin una copa ni un expediente, sino con una pequeña caja cuadrada en las manos. La chimenea estaba encendida, y junto a ella, dos sillas enfrentadas como una conversación pendiente. Le indicó una con la mano. «Toma asiento». Camila obedeció, cautelosa pero serena. «He estado pensando mucho», comenzó Esteban, con una voz más baja, menos cortante que de costumbre. «Sobre lo que dijiste, sobre la justicia, la confianza y la ceguera.
Ella permaneció en silencio, esperando. Construí todo lo que tengo esperando lo peor de la gente, continuó. Y eso me mantuvo rico, seguro, en control. Pero hasta esta semana, nunca me pregunté qué me costó eso. Camila ladeó un poco la cabeza. ¿Y qué cree que le ha costado? Esteban miró la caja, la abrió, y se la entregó. Dentro había una única llave dorada, antigua, algo deslustrada, descansando sobre terciopelo. Es para la caja fuerte del ala oeste. Mi padre me la dio antes de morir. Adentro están los títulos originales, documentos familiares, cartas y un diario. Camila lo miró, desconcertada. Quiero que lo leas, dijo Esteban. No solo por legado, sino para que entiendas quién soy y qué significa realmente este lugar. ¿Por qué yo? Porque viste la verdad sin que te lo pidieran. Te levantaste cuando otros no lo hicieron. Has ganado más que un trabajo aquí. Has ganado mi confianza. Y eso, no lo doy a la ligera. Camila cerró la caja con lentitud, sin apartar la mirada de él. No necesito leer un diario para saber quién es ahora. He visto lo que hace cuando se equivoca. Eso me dice más que cualquier carta. Esteban sonrió levemente. Pero creo que lo entenderás mejor después de leerlo. Y si después de eso, aún crees que valgo la pena, te haré una oferta formal. No como empleada, sino como directora de la hacienda, con supervisión total. Los ojos de Camila se abrieron un poco. Es una oferta seria. No hago ofertas casuales. Pasó un largo silencio entre ellos. Luego ella asintió. De acuerdo. Lo leeré. Esa misma tarde, Camila entró al ala oeste con la llave dorada en la mano. La caja fuerte estaba en una sala angosta, escondida detrás del retrato del abuelo de Esteban. Dentro, encontró un diario encuadernado en cuero, envejecido pero bien conservado, y una colección de cartas atadas con cinta. Comenzó a leer en el pequeño diván junto a la ventana, con la luz del atardecer suavizando las páginas gastadas. El diario no era lo que esperaba. Contaba la historia de un niño criado por un padre que le enseñó a no confiar en nadie que no se hubiera ganado su lugar. Un padre que creía en la disciplina dura, en el control. Un hombre que veía la bondad como debilidad. Pero entre esas páginas también había fragmentos de otro Esteban, el que dudaba, el que lamentaba, el que se preguntaba qué pasaría si dejaba entrar a alguien. Camila cerró el libro justo cuando el sol desaparecía detrás de las colinas. Sintió algo profundo en el pecho. No lástima, sino comprensión. Todos eligen qué hacer con el dolor. Algunos lo usan para proteger. Otros, para castigar. Esteban, quizás, había hecho ambas cosas. Esa noche, durante la cena, una cena tranquila, solo los dos, Esteban rompió el silencio. Camila lo miró y dijo simplemente. Acepto el trabajo. Pero quiero una condición. ¿Cuál? Quiero que la hacienda financie 3 becas al año para jóvenes latinas que estudien literatura, negocios o derecho. Esteban parpadeó, sorprendido, pero tras un momento asintió lentamente. ¿Trato hecho? Chocaron las copas, la de ella con agua, la de él con vino. A la luz del candelabro del comedor, Camila no solo vio una casa recuperando su paz, sino a un hombre recuperando algo de su propia humanidad. Por primera vez desde que llegó, no se sintió solo empleada. Se sintió empoderada. Los días siguientes no se parecieron a nada de lo que Camila había vivido desde su llegada a la hacienda. Su nuevo rol venía con autoridad, sí, pero también con visibilidad. El personal ya no la veía como una extraña, sino como una figura de dirección. Los proveedores pedían por su nombre, no el de Esteban. Los horarios pasaban por su escritorio, no por la bandeja vacía que dejó Elisa. El cambio fue silencioso, pero profundo. El lunes siguiente, su primero como directora de la finca, Camila estaba en el corredor este, supervisando la instalación de un nuevo sistema de seguridad.
Jerónimo estaba a su lado, portapapeles en mano, con una expresión entre orgullo y diversión. Parece que llevas años manejando este lugar, comentó. Camila sonrió. Siento que he envejecido 10 años solo este mes. Jerónimo rió. Bueno, con edad o sin ella, se siente diferente por aquí. Más ligero. Esa noche, tras la última ronda por los terrenos, Camila volvió al estudio, donde Esteban colgaba una llamada. Confirmé la transferencia, dijo. El fondo de becas es oficial. Las primeras se abren el próximo semestre. Camila sintió una satisfacción serena en el pecho. Gracias por hacerlo realidad. Tú lo hiciste, dijo Esteban. Yo solo firmé el cheque. Camila se sentó frente a él. He estado pensando en las reuniones del personal, dijo. Por ahora, todo fluye de arriba hacia abajo. Deberíamos crear un canal de retroalimentación. Anónimo si es posible. Si alguien ve algo mal, debería poder decirlo. Esteban asintió. Hazlo. Escribe la política. Camila lo observó. Ya no era el hombre que le había agarrado la muñeca con furia. Ahora había en él una calma, una humildad que antes no existía. Y, aún así, quedaban trazas del viejo Esteban. Tal vez siempre las habría. Sé que esto no fue fácil para usted, dijo en voz baja. Él la miró, con una ceja alzada. ¿El qué? Dejar que alguien más lidere. Compartir el poder. Él se recostó, reflexivo. No fue fácil. Pero fue necesario. Se sentaron en silencio un momento, ese tipo de silencio que no necesita ser llenado. Leí el resto de las cartas de tu padre, añadió Camila. Él creía en el control, porque nunca creyó en las personas. Y yo seguí sus pasos más tiempo del que me gusta admitir, dijo Esteban. Pero tú rompiste ese patrón. No vine aquí para cambiarte. No, dijo él. Pero me recordaste que podía hacerlo. Una semana después, Camila asistió a su primer evento de gala benéfica como representante de Esteban Valverde, en un salón imponente de Helena. El evento brillaba con candelabros de cristal y personas vestidas con una confianza pulida. Al principio, muchas miradas la siguieron, unas con curiosidad, otras con sutil desconfianza. Pero cuando dio su discurso sobre el fondo de becas y el futuro de la Hacienda Valverde, la sala se silenció. No habló de su pasado. Habló sobre el poder de la oportunidad, sobre la fuerza que se necesita no solo para ascender, sino para elevar a otros mientras se sube. El aplauso fue cálido, constante, real. Después del evento, se le acercó una mujer de unos 50 y tantos, traje impecable, rizos plateados. No conozco toda tu historia, dijo. Pero está claro que te has ganado tu lugar. Y eso, requiere agallas. Camila sonrió. Gracias. Eso significa más de lo que imagina. De regreso en la hacienda esa noche, se quitó los tacones con alivio y caminó descalza por los pasillos silenciosos. Se detuvo frente al estudio, donde la chimenea aún parpadeaba. Esteban estaba sentado, revisando notas en un bloc legal. Levantó la vista al verla entrar. ¿Cómo fue la gala? Exitosa, respondió ella. Mañana tendrás una docena de correos de agradecimiento. Te los reenvío todos, bromeó él. Justo, rió Camila. Cuando estaba por irse, él dijo su nombre. Camila. Ella se detuvo. ¿Hay algo más? Sacó un sobre pequeño del cajón. Ella lo abrió lentamente. Adentro, una escritura notarial. La Fundación de Becas Comunitarias Rodríguez Valverde, registrada a nombre de ambos. Su garganta se apretó. ¿Ya habías creado esto? He estado pensando en el legado, dijo Esteban. Y en cómo no se trata solo de lo que dejamos, sino con quién lo dejamos. Camila miró el papel, las palabras nadando un momento. Esto, es real.
Lo es, respondió él. Y es tuyo para moldear. Te lo ganaste. Sus manos temblaban levemente mientras doblaba el documento. Gracias por creer en mí. No, dijo Esteban, con tranquila certeza. Gracias a ti, por mostrarme cómo. Esa noche, al entrar en su habitación, Camila pasó junto al espejo. Por primera vez en mucho tiempo, la mujer que le devolvía la mirada no parecía a alguien sobreviviendo. Parecía a alguien construyendo. Liderando. Alguien que había convertido una prueba en un punto de partida. Y la historia apenas comenzaba. Pasaron algunas semanas. El aire en la hacienda Valverde se sentía más liviano, como si se hubiera liberado de un peso antiguo y nunca dicho. Camila había adoptado su nuevo rol con gracia y una autoridad tranquila que inspiraba, no imponía. Incluso el personal de cocina, antes tenso y reservado, ahora reía libremente en su presencia. La casa ya no contenía el aliento cuando ella pasaba. Pero una tarde, mientras revisaba antiguos registros financieros de la finca, Camila encontró algo extraño. Un cheque emitido 6 meses antes, dirigido a una cuenta ahora cerrada, firmado a nombre de Esteban, pero por Elisa. Había pasado desapercibido entre cientos de transacciones relacionadas con donaciones y mantenimiento. Camila se quedó mirando el registro, los dedos inmóviles sobre el libro contable. Algo en ese detalle le tiraba del pensamiento como un hilo suelto en un tapiz. Se lo llevó a Esteban. Él miró el documento, frunciendo el ceño. Este cheque salió del fondo médico que Elisa manejaba. Se suponía que ayudaría a un hospicio para veteranos en Billings. Pero la cuenta estaba cerrada antes de que se emitiera el pago, dijo Camila en voz baja. Y puede que no sea el único. Esteban se levantó y cruzó la sala, mirando por la ventana. ¿Cuánto crees que tomó? Suficiente para que no lo notaras de inmediato. Suficiente para requerir una auditoría. Se volvió hacia ella, la voz grave. Empiézala en silencio. Quiero cada registro que haya pasado por sus manos revisado. Camila asintió. Traeré a Jerónimo. Conoce la logística mejor que nadie. Durante los días siguientes, Camila y Jerónimo revisaron cajas de recibos, estados de cuenta y memorandos internos. Trabajaban hasta tarde, a veces uno al lado del otro en la mesa del comedor, otras veces en habitaciones separadas, reuniéndose cada pocas horas para comparar hallazgos. Lo que descubrieron era peor de lo que imaginaron. Elisa no solo había desviado fondos. Había construido una red de cuentas fantasma atadas a fundaciones ficticias, drenando dinero en pequeñas transferencias frecuentes. El robo había durado al menos 3 años, tal vez más. Camuflado con transacciones legítimas. Sostenido por su posición de confianza. Esto no fue oportunismo, dijo Jerónimo una noche, con amargura en la voz. Esto fue arquitectura. Construyó un segundo sistema, bajo el techo del primero. Camila se reclinó en la silla, los ojos marcados por el cansancio. Tenemos que ir a las autoridades. Estoy de acuerdo, dijo Esteban al entrar a la sala. Sostenía el informe impreso en sus manos. Pero lo haremos bien. Silenciosamente. Con asesoría legal. Sin prensa. Sin filtraciones. Camila se levantó. Y el personal, algunos pudieron haber notado algo. Otros, podrían haber sido cómplices. Esteban asintió con gravedad. Los entrevistaremos uno por uno. Con discreción. Sin acusaciones. Solo buscando claridad. En los días siguientes, Camila lideró esas entrevistas con firmeza, pero con respeto. Hacía preguntas no solo para exponer culpables, sino para entender cómo Elisa había cultivado una cultura de silencio. La mayoría del personal era inocente, ignorante, intimidado, o simplemente distraído. Algunos sospechaban, pero no tenían pruebas. O el valor. Pero un nombre surgía una y otra vez,
Margot, una excontadora que había renunciado repentinamente un año atrás, alegando problemas familiares. Camila la localizó en un pueblo cercano. Margot aceptó reunirse en un pequeño café junto a la carretera. Ahora en sus 60, cabello canoso y ojos vivos, sus manos temblaban ligeramente al sostener su taza. Sabía que algo andaba mal, admitió. Elisa me pidió redirigir algunos pagos. Cuando pregunté demasiado, me ofreció un bono. Lo rechacé. Una semana después, redujeron mis horas. Luego me acusaron de mal manejo de archivos. ¿Por qué no hablaste?, preguntó Camila con suavidad. Margot sonrió, triste. Porque sabía que nadie me creería. Elisa era la cara del orden. Yo solo era una mujer cansada, con artritis, y una voz tranquila. Eras más que eso, dijo Camila. Y vas a ayudarnos a demostrarlo. Al final de la semana, tenían todo lo que necesitaban. Documentos, testimonios, incluso un mensaje de voz antiguo que Margot había guardado. En él, se escuchaba a Elisa advirtiéndole que se callara. Por el bien de la familia. Los abogados de Esteban presentaron el informe ante la fiscalía. Sin comunicados de prensa, sin declaraciones grandilocuentes. Solo pruebas, apiladas alto y irrefutables. Esa noche de viernes, Esteban convocó a todo el personal en el salón principal. No era una cena formal, sino una reunión, un encuentro entre empleador y empleados, no basado en el miedo, sino en la transparencia. Camila estaba a su lado mientras él hablaba. Durante años, dijo Esteban, alguien en esta casa traicionó no solo mi confianza, sino el espíritu de esta hacienda. Fondos destinados a sanar y elevar fueron utilizados con fines egoístas. Pero la verdad no salió a la luz por cámaras ni sospechas, sino por valentía. Se volvió hacia Camila. Porque una mujer se negó a quedarse callada. Hubo un silencio. Luego, Jerónimo aplaudió lentamente. Después el chef. Luego otros. No fue un aplauso de héroes. Fue el reconocimiento de alguien que hizo lo que muchos temieron hacer. Esa noche, cuando el personal se dispersó y el silencio volvió a la mansión, Camila se quedó junto a la escalera de mármol. Su reflejo brillaba tenuemente sobre el suelo pulido. Recordó las miradas frías de Elisa, las acusaciones iniciales de Esteban, el peso de cada paso que la había traído hasta allí. Y ahora, esos pasos sonaban distintos. No con miedo. Con propósito. Para el lunes por la mañana, una tormenta silenciosa de cambio había echado raíces en la hacienda Valverde. Las noticias sobre los crímenes de Elisa no habían llegado a la prensa, tal como Esteban había planeado. Pero dentro de la casa, el aire olía como después de apagar un incendio. Algo había ardido, y algo nuevo había tomado su lugar. Camila pasó la primera parte del día revisando antiguos protocolos, flujos de presupuesto, supervisión departamental y canales de comunicación. Cada hilo que Elisa había apretado para controlar a otros, Camila lo desataba con cuidado. No para desordenar, sino para restaurar la claridad. A media mañana, se reunió con la señora Dwight, la jefa de limpieza, en el solarium. La mujer, siempre recta en su postura y en sus palabras, había estado más callada últimamente. Señora Dwight, dijo Camila, deslizando una carpeta sobre la mesa. Este es el nuevo registro de rendición de cuentas. No es un castigo, solo una herramienta para que todos los controles estén claros. Tendrá acceso total. Dwight la miró, luego miró el documento. Es una buena idea, dijo. Pero no necesitabas explicármelo. Camila sonrió. Tal vez no. Pero creo en comunicar de más cuando la confianza ha sido rota. La señora Dwight asintió lentamente, sus dedos envolviendo la carpeta. No hablé. Cuando Elisa comenzó a sacar gente, a cambiar políticas, lo vi. Y no dije nada. No fuiste la única, respondió Camila con suavidad. No,
admitió la señora Dwight, con la mirada perdida. Pero llevo 30 años trabajando en esta finca. Y fue alguien de afuera quien vino a arreglarla. A veces, dijo Camila, se necesitan ojos nuevos para ver lo que los viejos aprendieron a ignorar. Esa tarde, Camila volvió a encontrarse con Jerónimo en el jardín. Él revisaba los aspersores, murmurando algo sobre la sequía que se avecinaba. Parece que la mitad del suelo se seca más rápido que la tinta en las cartas de los abogados de Valverde, gruñó. Camila rió, arrodillándose junto a una hilera de lavanda. Es curioso cómo todo se ve igual, pero nada se siente igual. Jerónimo se encogió de hombros. El cambio llega despacio. Y un día te das cuenta de que estás parado en otro mundo. Ella asintió, sacudiéndose la tierra de las manos. Sí. Se siente así. Al caer el sol, volvió a la casa principal para revisar los planes de renovación del ala de invitados. Esteban había aprobado un rediseño modesto, un espacio para reuniones del personal, sesiones de formación y proyectos comunitarios vinculados a la fundación que Camila ahora codirigía. Mientras revisaba los planos, tocaron a la puerta. Era Esteban. Pensé que querrías ver esto, dijo, entregándole una carta. Camila la abrió con cuidado. Era de la Fiscalía del Distrito. Se habían presentado cargos. Elisa estaba oficialmente bajo investigación. Tendrá que enfrentar las consecuencias, dijo Esteban. Aunque nadie escuche toda la historia. Camila dobló la carta. Bien. Pero ya no se trata de castigo. Se trata de cierre. Esteban la miró. ¿Y cómo se ve el cierre para ti? Ella exhaló. Se ve como este lugar siendo más que paredes y archivos. Se ve como dignidad para cada persona que limpia estos pisos o cocina en esa cocina. Para el jardinero. Para el contador. Incluso para ti. Esteban asintió lentamente. Has hecho más que exponer un fraude, Camila. Has restaurado algo que ni siquiera sabía que había perdido. ¿Qué cosa? Fe. Ella no respondió. Pero el peso de sus palabras quedó suspendido entre ellos. Esa noche, Camila caminó sola por el sendero occidental detrás de la finca, donde la grava se encuentra con los campos inclinados. El cielo se abría en naranja y púrpura, el aire fresco acariciando su piel. Recordó la primera vez que estuvo ahí. Apenas vista. Apenas escuchada. Sospechada. Dudada. Casi quebrada. Ahora caminaba con propósito. Ya no sobrevivía bajo la mirada ajena. Estaba moldeando algo que iba a durar. En su bolsillo llevaba la lista de las primeras 3 beneficiarias de las becas de la Fundación Rodríguez Valverde. Jóvenes de distintos pueblos, cada una con historias de lucha. Cada una ahora con un futuro diferente. Sonrió para sí misma. Esto no era el final de la historia. Era la parte donde las raíces se afianzan. Donde la casa en la colina ya no proyecta sombra, sino luz. Y Camila Rodríguez, antes solo el personal, ahora el corazón de la finca. Caminó de regreso hacia esa luz, lista para lo que viniera. A inicios de primavera, los árboles alrededor de la hacienda Valverde florecían en suaves tonos rosados y verdes, proyectando largas sombras sobre los senderos de grava. El viento ya no cortaba la piel. Ahora era cálido, del tipo que hace que las ventanas crujan al abrirse y las flores se inclinen hacia el sol. Camila estaba en el balcón del ala este, bebiendo té y revisando una carpeta de solicitudes de becas. La fundación había recibido más de 100 en el último mes. Historias de madres solteras terminando carreras de derecho por las noches. Jóvenes que equilibraban trabajos, estudios y el cuidado de parientes mayores. Al leerlas, Camila vio reflejos de su propio pasado. De los desafíos que alguna vez pensó que la definirían para siempre. Fue interrumpida por el sonido del teléfono fijo en su oficina. ¿Camila Rodríguez? Preguntó una voz que no reconocía. Sí, respondió,
cautelosa. Soy Karen DeWitt, dijo la mujer. La hija de la señora DeWitt. Quería saber si estaría bien llevar un invitado a la finca mañana. Alguien que solía trabajar allí. Camila hizo una pausa. Por supuesto. Las puertas siempre estarán abiertas para quienes sirvieron aquí con dignidad. A la mañana siguiente, Camila esperaba en la entrada principal cuando un sedán modesto se detuvo frente a la finca. La señora DeWitt bajó primero, luego ayudó a un hombre anciano del asiento del pasajero. Caminaba lentamente, apoyado en un bastón, pero sus ojos brillaban con claridad bajo una gorra desgastada. Este es el señor Samuel Baez, dijo la señora DeWitt. Fue mayordomo jefe aquí en los años 70. Se fue antes de que usted naciera. Samuel extendió una mano temblorosa. Un placer conocerla, señorita Camila. He oído hablar de usted en cada pasillo que esta casa aún recuerda. Camila sonrió con calidez, estrechándole la mano. El placer es mío. Pase, por favor. Lo guiaron por el salón principal, donde la luz del sol se derramaba sobre los pisos de mármol pulido. Samuel se detenía en casi cada habitación, recordando nombres, cenas, noches de gala y de duelo. Cuando llegaron al corredor oeste, se detuvo frente a un cuadro. Recuerdo cuando colgaron este, dijo. El padre del señor Valverde lo mandó a pintar después de una gran adquisición. Esa noche nos subió el sueldo a todos. Fue la primera vez que nos sentimos parte de la familia. Camila caminaba a su lado, escuchando no solo historias, sino el espíritu de quienes vinieron antes. La finca Valverde no se construyó solo con dinero o herencias. Se construyó con personas como Samuel, como la señora DeWitt, como las docenas de manos invisibles que mantenían el corazón de la casa latiendo. Por la tarde, se reunieron en el jardín donde Esteban había dispuesto té y refrigerios. El momento se sentía raro, casi ceremonial. Camila observó a Esteban saludar a Samuel con una reverencia tranquila. Lo recuerdo, dijo Esteban. Me cargó en sus hombros cuando me rompí el brazo de niño. Samuel rió. Y lloraste todo el camino hasta la casa de huéspedes. Rieron todos, el sonido honesto y liviano. Después del té, Samuel se volvió hacia Camila. Has hecho algo poderoso aquí, dijo. Más que descubrir a una ladrona o administrar una hacienda, has restaurado su memoria. Has honrado las almas que le dieron sentido a este lugar. La garganta de Camila se apretó. Ese es el mejor cumplido que podría recibir. Entonces déjame darte uno más, dijo Samuel. Me has hecho sentir orgulloso de haber caminado alguna vez por estos pasillos. Se despidieron con abrazos, apretones de manos y la promesa de volver. Cuando el coche se alejó, Camila permaneció junto a la señora DeWitt, ambas en silencio por un largo rato. Él solía decir que la casa tenía un pulso, murmuró DeWitt. Y que latía más fuerte cuando la gente era respetada. Camila asintió. Entonces nos aseguraremos de que siga latiendo fuerte. Esa noche, Camila regresó al estudio y colocó una nota en el archivo. Un registro de la visita, las reflexiones de Samuel y una fotografía tomada en el jardín. Quería que las generaciones futuras conocieran no solo la arquitectura de la finca, sino su alma. Esteban entró unos minutos después con un sobre pequeño. Me acaba de llegar esto del hospicio en Villa Esperanza, dijo, entregándoselo. Han recibido la primera subvención de la fundación. Quieren invitarte a hablar en su almuerzo anual. Camila leyó la nota, con las manos firmes. Sería un honor. Esteban asintió. Estás reescribiendo el legado de este lugar, Camila. Paso a paso. Ella lo miró, su voz tranquila. Los dos lo estamos haciendo. La semana siguiente, Camila estaba sola en su oficina cuando llegó una carta con letra curva y familiar. Sin remitente. Un mensajero la había entregado en la caseta de entrada sin esperar respuesta. Camila la observó unos segundos. Sabía que lo que había dentro no era solo informativo,
sino inquietante. La abrió lentamente. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. Su respiración se detuvo. Era de Elisa. Camila. Sé que crees entender lo que pasó. Has construido tu propia historia, heroína de la finca, salvadora de la fortuna de un viejo ciego. Pero me pregunto, ¿te has preguntado por qué nadie me cuestionó durante todos esos años? ¿Crees que ese tipo de lealtad se gana sin méritos? Hay más en la finca Valverde de lo que sabes. Y algunas verdades no salen a la superficie hasta que alguien excava demasiado. Considéralo una cortesía. Una invitación a detenerte antes de seguir cavando. No era una amenaza directa. Pero había algo afilado bajo las palabras, como vidrio escondido en terciopelo. Camila dobló la carta y la dejó a un lado. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio. ¿Qué insinuaba Elisa? ¿Qué otros estaban involucrados? ¿Qué Esteban tenía secretos aún sin revelar? Se levantó, cruzó la habitación y buscó los archivos de la finca. Aún había carpetas sin revisar desde el fallecimiento del padre de Esteban en los 90. Comenzó con una carpeta marcada Cuentas Transicionales 1998. Encontró extractos de un banco ya desaparecido, cheques de fideicomisos dormidos y una transferencia peculiar. 250,000 pesos dólares. Destinataria, Claudia Ríos. Frunció el ceño. Ese nombre no le sonaba. Más tarde ese día, llevó el archivo a Jerónimo. Él lo miró, y luego parpadeó 2 veces. Claudia Ríos, sí, recuerdo ese nombre. Trabajó aquí brevemente. Callada, amable. Se fue de repente después de que murió el viejo Valverde. Algunos decían que le pagaron para desaparecer. Camila se inclinó hacia él. ¿Desaparecer de qué? Jerónimo se encogió de hombros. Nadie lo decía directamente. Pero el rumor era que sabía algo sobre los negocios del señor Valverde padre. Después de su muerte, el dinero voló. Despidieron a gente. Desaparecieron archivos. El nudo en el pecho de Camila se apretó. ¿Crees que Esteban sabía? Jerónimo dudó. No me corresponde decirlo. Pero si sigues este camino, prepárate para respuestas que no se pueden desoír. Esa noche, Camila enfrentó a Esteban en el estudio. Él revisaba las proyecciones del segundo trimestre de la fundación. Pero ella no perdió tiempo. ¿Quién fue Claudia Ríos? Preguntó, dejando el archivo frente a él. Esteban se congeló. Ella lo había visto enfadado. Lo había visto avergonzado, humilde, incluso abierto. Pero esto era diferente. Se veía acorralado. Era una empleada doméstica, dijo al fin. Estuvo aquí unos meses antes de que mi padre muriera. ¿Y por qué recibió $250,000 de un fideicomiso inactivo al día siguiente de su funeral? Sus ojos no parpadearon. Porque mi padre la agredió, repetidamente. Ella vino a mí después de su muerte. No quería juicios ni titulares. Solo quería desaparecer. Camila sintió que el aire se volvía denso. Lo encubriste. Le di paz, dijo Esteban, la voz baja. No podía borrar lo que él hizo. Pero podía darle algo para reconstruir su vida lejos de este lugar. Camila caminaba lentamente, con la carpeta aún en las manos. ¿Y el resto del personal? Preguntó. Los que pudieron haber sufrido o sabido algo. No lo sé, admitió Esteban. Estaba demasiado consumido con los negocios, con alejarme de su sombra. Pensé que un solo pago era suficiente para cerrar el capítulo. Tal vez me equivoqué. Ella se volvió a mirarlo de frente. Este lugar no puede sanar si seguimos encontrando huesos enterrados bajo el mármol. Lo sé, dijo él, con sinceridad. ¿Qué quieres hacer? Camila contempló la carpeta por un largo momento. Quiero que la fundación financie una investigación. No criminal, ya es tarde para eso,
pero sí histórica. Quiero que se contacte a todos los exempleados, que se les entreviste, que tengan la oportunidad de hablar si así lo desean. Quiero que se registre la verdad. Esteban asintió. Hecho. Y, agregó ella, una declaración pública. No sobre Claudia por nombre, sino sobre un nuevo capítulo, uno que honre cada voz, no solo las que la historia eligió recordar. Él sostuvo su mirada. Lidéralo tú. Lo haré, dijo ella en voz baja. Esa noche, Camila escribió su propia carta, no para amenazar, ni para advertir, sino para invitar a sanar. Querida señora Ríos. Espero que este mensaje le encuentre bien. Quiero que sepa que su silencio no es invisible. Lo que le ocurrió importa. Siempre importó. Y ahora estamos construyendo algo que asegurará que nunca vuelva a pasar. No en las sombras, sino a plena luz. Usted es bienvenida aquí. Bajo sus propios términos. Siempre. Cerró el sobre con dedos temblorosos. Afuera, el viento había cambiado. Más cálido ahora, pero más pesado. La verdad tenía su propio clima. Y Camila Valdés había decidido atravesar todas las tormentas. Para cuando la primavera se desvaneció por completo en verano, la hacienda Valverde había adquirido un nuevo ritmo que Camila sentía en los huesos. Aún había momentos de tensión, ecos discretos de lo que una vez se enterró bajo los pisos brillantes. Pero cada día traía algo nuevo, verdad, transparencia, responsabilidad. La carta para Claudia Ríos no tuvo respuesta durante 3 semanas. Camila casi había perdido la esperanza, hasta que una tarde llegó un paquete pequeño, con matasellos de Santa Fe. Dentro había un sobre sencillo, sin nota. Solo una memoria USB y una hoja de papel con las palabras. Para el registro. Haz con esto lo que consideres correcto. Camila conectó la unidad en su computadora. Había 2 archivos de video. El primero era una grabación casera, fechada 17 años atrás. La imagen era inestable, mostrando un rincón tenue de los antiguos dormitorios del personal. Claudia, visiblemente más joven, estaba sentada en una silla, con los ojos hundidos y la voz apenas firme. Digo esto porque no sé qué me espera mañana. Él volvió a entrar a mi cuarto. Como siempre. Huele a bourbon y humo, y siempre repite las mismas excusas. Se lo dije a Elisa. Supliqué su ayuda. Ella me dijo que callara. Que la familia lo manejaría. Y lo manejaron, sí, me pagaron como si yo fuera un error que debía borrarse. Camila pausó el video, el corazón golpeando con fuerza. El segundo video era reciente. Claudia lucía mayor, pero con una nueva firmeza en la mirada. He hecho las paces con mi pasado. Dejé ese lugar por una buena razón. Pero si hay alguien que está intentando mejorarlo de verdad, entonces esto le pertenece. ¿Quieres verdad? Aquí está. Úsala con sabiduría. Camila cerró la laptop con cuidado, quedándose en silencio por mucho tiempo. Esa noche, solicitó una reunión privada con Esteban. Se encontraron en el salón de dibujo, que ahora se sentía menos como monumento y más como un lugar donde las conversaciones reales podían suceder. Ella envió esto, dijo Camila, entregándole la memoria. Necesitas verla a solas. Esteban la tomó sin protestar. Su expresión era impenetrable, sus manos firmes. A la mañana siguiente, entró a la oficina de Camila. Sus ojos estaban cansados. Su voz, despojada de toda fachada. No sabía que Elisa lo había encubierto, dijo. Pensé que hacía lo que Claudia le pidió. Me equivoqué. Camila asintió lentamente. Esta casa no va a avanzar si seguimos ocultando sus sombras. Lo sé, respondió él. Vamos a hacerlo público. No con nombres, pero con la verdad. Publicaremos un informe completo en el sitio de la Fundación. Estableceremos un programa de justicia restaurativa, consejería, becas,
Una placa en honor a quienes sirvieron aquí, incluidos los que fallamos. ¿Y el personal?, preguntó Camila. Los incluimos en el proceso, dijo Esteban. Nada más de órdenes desde arriba. Sanamos este lugar juntos. Esa tarde, Camila se paró frente al personal de la hacienda, jardineros, cocineras, personal de limpieza, administrativos. Todos reunidos bajo el viejo árbol de jacarandá. Hay cosas sobre esta casa, sobre su pasado, que estuvieron ocultas por demasiado tiempo, comenzó. Algunas de esas cosas fueron feas. Dolorosas. Y aún proyectan sombra hoy. Recorrió los rostros con la mirada, uno por uno. Pero no nos define el silencio. Nos define lo que hacemos después. Y juntos vamos a crear un registro de lo que realmente ocurrió aquí. No por vergüenza, sino por justicia. Hubo un silencio. Luego un murmullo de aprobación. Y después, aplausos. No ruidosos, pero firmes. Reales. Esa noche, Esteban y Camila observaron mientras montaban la nueva placa de bronce en el pasillo principal. Decía: en honor a quienes sirvieron esta hacienda en silencio. Que sus historias nunca sean olvidadas. Las letras brillaban bajo la luz suave. Más que una inscripción, eran una promesa. Después del evento, un hombre mayor se acercó a Camila. Su apretón de manos fue firme, su voz rasposa. Mi madre trabajó para una familia como los Valverde, dijo. Nunca habló de eso. Tal vez ahora entiendo por qué. Camila sonrió, suave pero firme. Nunca es tarde para contar su historia. Esa noche, al regresar a la hacienda, pasó por el jardín donde se habían colocado nuevos bancos. Uno de ellos llevaba las iniciales CR, talladas en pequeño pero con claridad. Por primera vez en décadas, la tierra no susurraba secretos. Decía la verdad. Y florecía. La hacienda Valverde nunca había organizado una reunión de extrabajadores. En el pasado, sus salones solo recibían a donantes, diplomáticos y la élite local. Pero esta vez, bajo la guía de Camila, la casa abriría sus puertas por un motivo completamente distinto. Todo comenzó como una idea sencilla: invitar de regreso a todos los que alguna vez sirvieron en la hacienda, jardineros, cocineras, choferes, contadores, personal de limpieza, cualquiera que aún viviera y deseara regresar. Lo que comenzó como una lista de 15 nombres rápidamente creció a más de 40. Algunos vivían cerca, otros viajarían desde otros estados. El evento se llamó El Encuentro. Una celebración, sí, pero también un acto de justicia histórica y restauración de dignidad. Camila trabajó incansablemente con Jerónimo y doña Mita para coordinar cada detalle. El comedor fue despejado de su vajilla de porcelana y manteles blancos. En su lugar, mesas comunales y luz cálida. En vez de un programa formal, los invitados recibieron un cuadernillo titulado Voces de la Casa, con historias, fotos y reflexiones manuscritas recopiladas durante meses. La noche antes del evento, Camila se quedó sola en el salón, acariciando la superficie pulida de la mesa más cercana a la chimenea. Mucho había cambiado, y sin embargo, en el silencio de la sala, aún podía sentir ecos de pasos, conversaciones susurradas, miedos no dichos. Mañana, esos ecos serían reconocidos. El sol de la mañana se alzó dorado y despejado. El personal se movía con rapidez, colocando fotos enmarcadas a lo largo de los muros, imágenes de la hacienda en los años 50, fotos espontáneas del equipo de cocina en los 70. Incluso algunas Polaroids granuladas de un joven Esteban sobre los hombros de don Samuel Bryant. Los invitados comenzaron a llegar pasado el mediodía. Algunos con bastones, otros con hijos o nietos. El aire se llenó de saludos, risas y abrazos que solo el tiempo puede profundizar. Camila saludó a cada uno personalmente. Para muchos, era su primera vez de regreso desde que se marcharon, algunos en buenos términos, otros no tanto. Claudia Ríos fue una de las últimas en llegar.
Bajó de un taxi con un vestido azul marino, su cabello plateado recogido, sus ojos agudos detrás de lentes de armazón delgado. Por un momento se quedó quieta, observando la hacienda como quien mide lo que ha cambiado, y lo que no. Camila se acercó. Señora Ríos, dijo con calidez. Gracias por venir. Claudia la miró largo rato, luego asintió. No pensé que vendría, pero esto se siente diferente. Lo es, respondió Camila. Gracias a usted. Dentro, el evento comenzó con una comida, platillos que alguna vez solo se servían en el comedor del personal. Estofado de res, hojas de mostaza salteadas y pastel de durazno decoraban las mesas. El personal actual se sentó junto a exempleados, compartiendo el pan no como empleados y jefes, sino como una familia de memorias compartidas. Después del almuerzo, Esteban tomó la palabra. Estoy aquí como un hombre que heredó no solo tierras y dinero, sino también errores, dijo, con voz firme. No puedo deshacer los agravios cometidos bajo este techo. Pero sí puedo reconocerlos. Y, más importante aún, puedo comprometerme a que esta casa nunca más silencie a quienes le dan vida. Se volvió hacia Camila. Y esta mujer, fuerte y brillante, nos ha mostrado a todos lo que es liderar desde la verdad. Hubo aplausos. No por costumbre, sino porque se lo había ganado. Camila tomó el micrófono. Sus manos descansaban suavemente sobre el podio. Esta casa siempre ha contado una historia, comenzó. Pero durante mucho tiempo, esa historia tuvo una sola voz. Hoy, escribimos un nuevo capítulo. Juntos. Señaló las mesas. Estas son las voces de la casa. Ustedes la hicieron funcionar. Ustedes resistieron, muchas veces sin ser vistos. Hoy no solo son vistos. Son honrados. Hubo lágrimas de quienes creían que sus contribuciones habían sido olvidadas. De quienes jamás imaginaron volver aquí con dignidad. Más tarde, Camila y Claudia se sentaron en uno de los bancos del jardín. ¿Siente que ha cerrado el ciclo? Preguntó Camila suavemente. Claudia miró hacia los árboles de magnolia. No cierre, pero sí paz. Y eso es más de lo que muchos consiguen. Se volvió hacia ella. ¿Y tú, Camila? ¿Qué viene después? Camila pensó por un largo momento antes de responder. No lo sé. Pero creo que esta casa aún tiene historias por contar. Y me aseguraré de que se cuenten bien. Al caer el sol y marcharse los últimos invitados, la hacienda Valverde se mantuvo bañada en luz ámbar. Silenciosa, firme, completa. Por primera vez en generaciones, la casa no se sentía embrujada. Se sentía curada. El frío que cayó sobre la hacienda cuando Elisa llegó por primera vez. Otros lo siguieron. Lavaplatos de los años 80, choferes que recordaban a Esteban cuando era niño, costureras que ajustaban vestidos para galas a las que nunca fueron invitadas. Cada voz era una puntada más en el tapiz histórico que Camila estaba cosiendo. Pero no todos los recuerdos eran cálidos. Una mujer, Lorena, que trabajó como limpiadora solo durante un año, relató una noche en que le pidieron servir tragos en una partida privada de póker. Los invitados estaban borrachos. Uno la acorraló en el pasillo. Ella tenía 17 años. Le conté a Elisa, dijo Lorena frente al micrófono. Y me respondió, tuviste suerte de que no pidiera algo más. Camila se sentó con ella después de la grabación, tomándole la mano en silencio. ¿Te arrepientes de haber vuelto? Le preguntó suavemente. No, respondió Lorena. Porque alguien, por fin, lo escribió. El proyecto de historia oral ganó impulso rápidamente. Medios locales cubrieron la historia. Luego llegaron los nacionales. NPR llamó. El Smithsonian programó una visita. Llegaron cartas de todo el país, hijos e hijas de antiguas trabajadoras domésticas, organizaciones de justicia social, lectores mayores que crecieron en casas similares,
viendo a sus madres latinas fregar suelos con la dignidad como única armadura. Un día, mientras Camila caminaba hacia la antigua cochera, ahora convertida en archivo comunitario, vio a Esteban junto a la fuente. Observaba fijamente a los leones de piedra que flanqueaban el agua, perdido en pensamientos. ¿Todo bien?, preguntó ella. Él volteó, sonrió levemente. ¿Crees que mi padre habría permitido algo de esto? Camila reflexionó. No. Pero por eso importa. Esteban asintió. Cuando era niño, pensaba que esta casa nos hacía mejores que los demás. Ahora veo, solo nos hacía más ciegos. La ceguera no es permanente, respondió Camila. No si eliges ver. Regresaron a la casa juntos. Esa noche, Camila recibió un mensaje de voz de Claudia. Vi el reportaje en PBS, decía su voz. Le diste espacio a la verdad, Camila. Y ese espacio, aunque doloroso, me liberó. Camila reprodujo el mensaje 2 veces. A la mañana siguiente, visitó de nuevo el banco del jardín con las iniciales de Claudia. Esta vez, trajo una vela. La colocó suavemente sobre la piedra y la encendió. A su alrededor, la hacienda latía con movimiento, trabajadores plantando, niños de visita con sus abuelos, voluntarios de la universidad local instalando estaciones de investigación. La casa que una vez vigiló en silencio, ahora zumbaba con voces. Camila miró hacia las puertas principales. Durante mucho tiempo, este lugar se alzó como una fortaleza. Ahora, era un faro. Y Camila Reyes, antes acusada injustamente, ahora era no solo su administradora, sino su memoria, su testigo, su transformación. La transformación de la Hacienda Valverde en un archivo público fue elogiada. Pero con la atención, vino el escrutinio. Mientras Camila organizaba los archivos restantes en el sótano, antiguos libros contables, reportes de gastos, listas de personal, encontró una carpeta marcada con tinta desvaída. Cuentas especiales, discrecional, 1983-2001. Era extraña. Oculta detrás de facturas de servicios, sellada con una correa de cuero. Dentro, transacciones hechas a proveedores sin nombre, grandes retiros en efectivo y notas manuscritas con una caligrafía inclinada que Camila no reconocía. La llevó al piso superior y extendió las páginas bajo la lámpara de lectura. Un nombre apareció varias veces, de Hargrove. Al día siguiente, le preguntó a Jerónimo. ¿Conoces aún de Hargrove? Jerónimo frunció el ceño. No oigo ese nombre hace años. Darren Hargrove, chofer. Callado. Demasiado, si me preguntas. Se fue de repente en los 90. Camila le mostró la hoja. Estas entradas muestran que siguió recibiendo pagos semanales mucho después de irse. Jerónimo examinó las páginas. Eso no es solo dinero para callar. Eso es control. Más tarde ese día, Camila llevó la información a Esteban. Su rostro se oscureció al hojear los registros. No tenía idea de esto, dijo. Esta caligrafía es de mi madre, Elisa. Camila sintió un escalofrío. ¿Qué le pagaba? No lo sé, pero si estaba en discrecional, no fue aprobado por mi padre. Esto era su juego aparte. En los días siguientes, investigaron. Rastrearon los pagos de Hargrove a través de una empresa fantasma vinculada a una firma de seguridad privada en Atlanta. Elisa había usado a Hargrove no solo como chofer, sino como espía y, en algunos casos, intimidación directa, exempleados, proveedores molestos, incluso un periodista que preguntó demasiado. Se quedaron en silencio al ver el alcance de la verdad. Elisa no solo mantenía el orden, dijo Esteban. Sembraba miedo. Camila asintió con gravedad. Y dejó huellas. Debatieron qué hacer. Camila quería incluir los hallazgos en el archivo histórico. Esteban dudaba. Si publicamos esto, manchamos el apellido aún más. Oh,
replicó Camila, lo limpiamos de una vez por todas. Esa noche, preparó un borrador, un apéndice formal para el archivo. Incluía una línea de tiempo de los pagos no autorizados de Elisa, la naturaleza de los sobornos, y testimonios jurados de 2 antiguos trabajadores que dijeron haber sido hostigados por un hombre con la descripción de Hargrove. Antes de publicarlo, Camila lo contactó. Tardó días de llamadas. Finalmente, alguien respondió desde un parque de casas móviles en Missouri. No tengo nada que decirles, gruñó él. No te llamo para acusarte, dijo Camila con calma. Te llamo para preguntarte si lo lamentas. Silencio. Hice lo que me dijeron, dijo al fin. Te creo, respondió ella. Pero la verdad siempre alcanza. Y esta vez, no viene por sangre. Viene por luz. Colgó. Ese fin de semana, Camila publicó el informe. Sacudió a la prensa local. El legado de Elisa, ya fracturado, se agrietó aún más. Algunos medios conservadores la acusaron de manchar la historia. Pero otros, más serios, elogiaron su valentía y transparencia. Esteban emitió un comunicado. Mi madre, Elisa Valverde, fue una mujer de orden y ambición. Mantuvo el control por cualquier medio necesario. Y por eso, pido perdón a quienes sufrieron bajo su silencio. La comunidad respondió con sorprendente gracia. Camila recibió cartas de gratitud de ex trabajadores que ahora se sentían con el valor de hablar. Una dramaturga local incluso pidió permiso para adaptar la historia al teatro, explorando el trauma generacional en las antiguas haciendas del sur. Una noche, Camila se sentó en el jardín, ahora lleno de flores de verano. Claudia se le unió en el banco sin decir palabra. Descubriste más de lo que esperabas, dijo Claudia. Siempre me pasa, respondió Camila. Claudia asintió. Es que la verdad no está enterrada tan hondo. Solo está ignorada. Se sentaron juntas, 2 mujeres moldeadas por el silencio, pero sin miedo de hablar. ¿Alguna vez piensas en irte? Preguntó Claudia. A veces, admitió Camila. Pero también pienso en quién ocuparía mi lugar y si le importaría lo suficiente como para seguir escuchando. Claudia sonrió levemente. Entonces estás exactamente donde se te necesita. Esa noche, Camila recorrió la casa. Sus pasos suaves sobre la madera pulida. Las paredes parecían más ligeras, las habitaciones menos vigilantes. Pasó por el pasillo principal y se detuvo frente a la placa de bronce. Con la yema del dedo, trazó los nombres grabados, Samuel, Lorena, Claudia, y debajo, una línea que había añadido en silencio. La verdad comienza donde termina el silencio. Y en esa quietud, Camila supo que la casa ya no pertenecía a su pasado. Pertenecía a sus voces. La hacienda Valverde estaba viva con propósito, sus paredes por fin resonando con las voces que una vez fueron silenciadas. Pero incluso el progreso, cuando se construye sobre un legado de secretos, proyecta sombras largas. Era una tarde cálida de finales de agosto cuando llegó la carta. No venía por correo, sino entregada a mano por una mujer de traje gris, que no ofreció explicación. El sobre era color marfil, la caligrafía precisa, formal. Solo decía: Señorita Reyes, tenemos asuntos pendientes. Valverde. Camila miró la firma largo rato. Elisa. Después de todos estos meses, después de las revelaciones, las disculpas, la reestructuración. Elisa Valverde había permanecido como un fantasma. Silenciosa. Inalcanzable. Hasta ahora. Esa noche le mostró la carta a Esteban. Él la miró como quien ve una herida abierta. ¿Está de regreso en el país?, preguntó. Al parecer, respondió Camila. Y quiere reunirse. Él se recargó contra el escritorio, frotándose la mandíbula. No le debes nada. Camila no respondió de inmediato.
Observó cómo la luz se deslizaba por el suelo de la oficina, las sombras largas y doradas. No, dijo. Pero la casa sí. La reunión fue 3 días después, en el salón del ala este. El mismo donde Elisa solía realizar lecturas privadas, prohibidas al personal. Esta vez, Camila eligió el espacio deliberadamente. La mañana llegó cargada de humedad. Elisa entró sin ceremonia. Llevaba un abrigo de lino oscuro y guantes a juego. Su cabello plateado recogido en su característico moño brillante. El tiempo había suavizado su rostro, pero no su presencia. Caminaba como estatua, digna, deliberada, distante. Camila, dijo con un tono frío. Elisa, respondió ella, señalando la silla frente a la suya. Elisa se sentó, cruzando las piernas. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en una fotografía de Claudia Ren que colgaba detrás del escritorio de Camila. Así que es cierto, dijo Elisa. Convertiste la casa en un museo de quejas. La mandíbula de Camila se tensó. La convertí en un lugar de memoria. De reparación. Siempre supe que eras ambiciosa, murmuró Elisa. Pero no esperaba sentimentalismo. No es sentimentalismo. Es justicia. Elisa sonrió con cinismo. ¿Justicia? Repitió, como si probara la palabra. Has sacado asuntos privados a la plaza pública. Acusaciones, finanzas, mi nombre. Tus elecciones, corrigió Camila. Y nunca fueron privados para quienes tú silenciaste. Elisa guardó silencio. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo he perdido todo, dijo en voz baja. Puestos en juntas, influencia, mi nombre. No lo perdiste, respondió Camila. Tú misma lo entregaste. Yo solo encontré los recibos. Silencio. Entonces Elisa dijo lo inesperado. Quiero donar. ¿Perdón? A los archivos. A la restauración. A todo. ¿Por qué? Porque esta casa también fue mi vida, respondió. Y aunque no apruebo tus métodos, veo hacia donde se mueve la marea. Si puedo contribuir, si aún puedo tener voz, quiero hacerlo. Camila entrelazó las manos en su regazo. Control no es lo mismo que redención, dijo. No puedes reescribir la narrativa solo porque estás financiando la pluma. Los ojos de Elisa brillaron. No pido asiento en la mesa. Ofrezco ayudar a ponerla. Camila la estudió. Había algo auténtico debajo de tantas capas. ¿Arrepentimiento? ¿O solo instinto de conservación disfrazado de generosidad? Respiró hondo. Si donas, no tendrás voz en el contenido, ni en las operaciones, ni en la supervisión. Tu nombre no aparecerá en ninguna placa. Los fondos se usarán de forma transparente. ¿Está claro? Elisa asintió. Entonces aceptamos, dijo Camila. La mujer mayor se levantó lentamente, ajustando sus guantes. Te has convertido en alguien formidable, dijo. No tuve opción, respondió Camila. Tú me enseñaste eso. Mientras Elisa se alejaba, sus tacones sonando sobre la madera, Camila sintió una extraña sensación de cierre. No una conclusión, sino un círculo que se cerraba. Elisa no había venido a destruir lo que ella construyó. Había venido a rendirse. A su manera. Pero rendirse, al fin. Esa noche, Esteban se unió a Camila en el balcón. El sol se ocultaba en un fuego naranja. ¿En serio quiso ayudar? Preguntó, medio incrédulo. Lo hizo, confirmó Camila. Con condiciones que, por supuesto, ignoré. Él sonrió. Eres mejor en esto que yo. No, dijo ella. Solo no tengo miedo de mirar al pasado sin parpadear. Abajo, las luces se encendían por toda la propiedad. A lo lejos, las voces de un grupo turístico flotaban por la colina. La hacienda,
que una vez fue monumento al silencio, ahora vibraba de vida y luz. Esteban sacó un sobre de su bolsillo. ¿Qué es esto?, preguntó Camila. Una copia de la transferencia de propiedad. La hacienda ya es oficialmente parte de la Fundación Valverde. Tienes derechos ejecutivos plenos. Camila lo abrió con manos temblorosas. Yo no soy una Valverde, susurró. No, respondió Esteban. Eres lo que Valverde debió ser. Camila miró hacia el vasto verde, los árboles balanceándose al anochecer. Entonces terminemos lo que empezamos, dijo. Y el viento respondió, agitando las hojas como si aplaudiera. Un año había pasado desde que Camila llegó por primera vez a la hacienda bajo sospecha, con la muñeca adolorida y el espíritu golpeado, pero no roto. Ahora estaba en el corazón de esa misma casa, rodeada de filas de sillas plegables. Miembros de la comunidad, antiguos trabajadores y líderes locales. Cada rostro, un testimonio de cuánto había cambiado la casa. Era la apertura oficial del Museo de Historia Oral de la Hacienda Valverde. La transformación estaba completa. Lo que una vez fue una casa construida sobre riqueza y silencio, ahora era un espacio de verdad, memoria y pertenencia. Camila caminaba sola por los pasillos antes de que comenzara la ceremonia. Pasaba sus dedos por el borde liso de los letreros de las exposiciones. Las fotos en las paredes habían sido elegidas con cuidado: Claudia Rende joven, sosteniendo una bandeja de té; Samuel Briand, arreglando la antigua fuente; Lorena, sonriendo mientras bailaba en la fiesta navideña del personal de 1985. Cada imagen tenía ahora un nombre, una historia, un lugar. Había una sala pequeña, iluminada por el sol, que Camila había insistido en agregar. Adentro no había artefactos ni carteles. Solo un círculo de sillas y un letrero en la puerta. Sala de reflexión. Para escuchar. Se invitaba a los visitantes a sentarse, hablar o simplemente estar en silencio. Ese silencio era intencional. No el silencio forzado por el miedo, sino el espacio suave donde comienza la sanación. Afuera, el evento ya bullía. Esteban, con un traje gris sencillo, recibía a los invitados con humilde serenidad. La doctora Celeste Graham estaba junto al listón, lista con su discurso. Camila salió a la luz de la tarde. La ovación comenzó apenas la multitud la vio. Subió al podio con gracia, su voz llevando fuerza y calma sobre el jardín. Esta casa siempre ha tenido historias, comenzó. Pero por mucho tiempo se susurraban a puertas cerradas. Hoy, abrimos esas puertas. Honramos a quienes le dieron a este lugar su latido, no borrando el pasado, sino enfrentándolo. Miró al público. Claudia estaba en primera fila, Caín sobre su regazo, sus ojos vidriosos de emoción. Jerónimo estaba al fondo, brazos cruzados, el mentón en alto. Doña Mit, ya retirada, asentía suavemente con cada palabra que Camila decía. Camila continuó. Algunas verdades dolían, otras estaban enterradas. Pero creemos, y seguimos creyendo, que la justicia no siempre grita. A veces es una voz suave. A veces es solo un nombre recordado, una historia contada, una silla ofrecida a quien siempre fue dejado de pie. El listón fue cortado y las puertas se abrieron. Los visitantes entraron, conmovidos por las exposiciones, muchos secándose las lágrimas. Mujeres mayores presionaban sus manos sobre fotos de amistades perdidas, murmurando oraciones o recuerdos. Los jóvenes se detenían, asombrados, al darse cuenta de que la historia que nunca les enseñaron estaba viva ahí, en su propia ciudad. En un rincón del archivo, un adolescente leía en voz alta una carta que Camila había incluido en la muestra, una que escribió el día después de ser acusada injustamente. No soy lo que ellos creen que soy. Soy más que este dolor. Un día lo probaré, no con rabia, sino con verdad. Se volvió hacia su madre a su lado. La escribió antes de que todo cambiara. La mujer asintió. Así es como empieza el cambio.
Al caer el sol tras los robles, Camila se encontró una vez más en la sala de reflexión. Se sentó, dejando que el silencio la envolviera como una manta tibia. Cerró los ojos. La puerta crujió. Pasos entraron, lentos, deliberados. Camila. Ella se volvió. Elisa estaba en el umbral. Sin guantes, sin armadura, solo una mujer, más vieja ahora, más pequeña, de alguna manera. No pensé que vendrías, dijo Camila. No pensé que pudiera, respondió Elisa. Se sentaron frente a frente. Por un momento, ninguna habló. Este lugar, comenzó Elisa, y luego se detuvo. Es hermoso, pero difícil de recorrer. Así debe ser, dijo Camila. La verdad nunca es suave al principio. Elisa bajó la mirada hacia sus manos. Estaba equivocada en muchas cosas. Lo sé, dijo Camila. Permanecieron en silencio. No como enemigas, no del todo como amigas. Solo dos mujeres unidas por la misma tierra, pero con legados distintos. Creí que si controlaba todo, dijo Elisa, podría proteger lo que importaba. ¿Y quién decidía qué importaba? Preguntó Camila, sin dureza. Elisa no respondió. Al levantarse para irse, tocó el hombro de Camila con suavidad. Gracias por darle a esta casa un final mejor del que yo jamás pude. Camila la observó alejarse. Su corazón no se ablandó, pero se afirmó. Esa noche, mientras los invitados se retiraban y los faroles se encendían a lo largo de los caminos, Camila se detuvo una vez más ante la placa de bronce en el pasillo. Pasó los dedos por la inscripción más reciente. Esta casa pertenece a su gente, pasado, presente y los que aún están por venir. Salió al aire cálido de la noche. La hacienda brillaba detrás de ella. Una niña con trenzas pasó corriendo, riendo, con una grabadora de juguete en la mano. Estoy entrevistando a todos. Gritó. Camila sonrió. Empieza con los jardineros, le dijo. Ellos saben las mejores historias. Y así, la casa ya no estaba embrujada por lo que se había ocultado. Estaba llena de lo que por fin se atrevía a decirse.